Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio, a esta charla previa. Yo me llamo Angélica Daza, soy la autora de las notas al programa, musicóloga, y aquí trabajo para entregarles a ustedes un poco más de información sobre el concierto que vamos a escuchar dentro de unos instantes. Vamos a escuchar un concierto de música antigua, más precisamente de clavecín, del concertista Hank Knox de Canadá. No sé si ustedes están familiarizados con el clavecín, con el sonido del clavecín. Entonces, antes de empezar a trabajar, de explicarles un poco el programa o un poco más de información o algo sobre los autores, la época, etcétera, vamos a profundizar sobre el sonido del clavecín y qué es lo que lo hace tan peculiar. Ustedes ven el clavecín, estas son las teclas del clavecín, no se ve muy bien, ahorita lo van a ver en otra imagen. Es lo mismo que el piano, teclas blancas y negras o negras y blancas, como quieran, pero el mecanismo es muy distinto. El piano es un instrumento de percusión, es decir, son cuerdas, como las de un arpa, pero acostadas, sobre las que se va a batir un pequeño martillo con unos resonadores, El clavecín es muy distinto. Son las mismas cuerdas, pero es un instrumento de pulsado. Entonces tienen unos plectros que les hacen hacia las cuerdas cuando se activa por el mecanismo de las teclas. Eso quiere decir que el sonido es muy distinto. Eso quiere decir principalmente que el sonido se apaga muy rápido. Cuando el músico hace cling, toca sobre la tecla, simplemente hace esto, como una guitarra, tic, y el sonido se apaga. Eso tiene sus dificultades y tuvo en su época se trató de paliar con estas dificultades, el sonido que fuera demasiado breve, entonces se doblaban las octavas, se doblaban los teclados para hacer que tuviera mayor resonancia. Es un sonido que, digamos, no puede producir, como en el piano, los fortes y pianos que puede hacer el piano. Por eso se llamaba fortepiano. Esa era la novedad cuando apareció el piano. Se llamaba pianoforte o fortepiano. Es decir, la capacidad de hacer sonidos muy pianos y sonidos muy fortes. En 2023 conocemos el piano. Ni Frescobaldi, ni Jacqueline de la Guerre, ni Bach conocieron el piano. Bach conoció un pedacito del pianoforte, pero no el instrumento que conocemos hoy en día. Lo cual quiere decir que un instrumentista como Hank Knox, que vive en esta época donde se conoce todas las maravillas que puede hacer un piano en cuanto a extensión de octavas, en cuanto a matices, en cuanto a rapidez, sabe y tiene que entender cómo era el instrumento en su época, sabiendo que puede explotar muchísimo más de lo que simplemente dice la partitura, porque en el barroco la mayoría de la información no está escrita. Hoy no se escriben pedales, forte, piano, de digitaciones, arcos. Allá no. Allá había una cantidad de cosas que estaban sobreentendidas. Un gran instrumentista como Hank Knox tiene que saber eso, tiene que saber cómo se adorna, quiere saber cuál es la retórica de la época, tiene que saber cómo lograr sacar del instrumento con todas las dificultades que tiene eso que, pues, sin llegar a ser un piano, puede llegar a tener. Entonces ya sabemos cuál es la mecánica de un clavecín. Es más pequeño, por supuesto, no van a escuchar estas grandes diferencias de sonido que tiene el piano, por supuesto que no. No tiene pedales, evidentemente, porque no puede generar esas diferencias de sonido, pero eso no quiere decir que no tenga cosas que también le son muy peculiares, le son muy particulares. Vamos a escuchar obras de diferentes autores. Yo las organicé, en las notas al programa salen en el orden del concierto. Aquí las organicé cronológicamente, me gusta más hacerlo cronológicamente porque es un concierto histórico. Entonces es un poco raro empezar por Bach, cuando Frescobaldi pues, vivió casi 200 años antes. Antes de la música del barroco existía el Renacimiento. Para poder entender qué es lo que sucede instrumentalmente en el barroco, pues yo me tengo que ir para atrás. Digamos que llevé las notas las notas al programa hacia la música vocal. Empecé por la música vocal y ustedes dirán, bueno, pero claramente aquí no hay un cantante. No, no hay un cantante. Pero antes lo sabía. La música del Renacimiento era música vocal, era música polifónica. En el Renacimiento se cantaba a una sola voz. Muchas personas a una voz, canto gregoriano. Renacimiento, muchas personas, cada uno con diferentes voces. Eso es un reto nuevo, eso es polifonía. ¿Cómo hacer para cantar juntos sin que suene feo? Eso ya aparecen ahí, digamos, las leyes del contrapunto. Contrapunto es cómo hago para que esta voz se una con esta voz y luego con esta voz y luego con esta voz. Quien dice polifonía dice necesariamente ritmo. En el canto gregoriano no lo necesitábamos porque el ritmo era el de las palabras. Aquí no. Si yo quiero cantar con muchas personas al tiempo, tengo que tener un tactus, es decir, un pulso.
algo que nos va a unir. No quiere decir que todos cantemos igual, simplemente que a partir de ese tactus empezamos a generar una cantidad de sonidos y de juegos. También hay que mirar qué rol tiene la música, principalmente en la música sacra. Eso ustedes seguramente ya lo conocen, amantes de la música antigua. Donde más se conoció la polifonía fue en la música sacra, misas, motetes, en fin, esto ya tuvo un despliegue impresionante. Un músico que se preciara de serlo tenía que saber componer música sacra. Entonces el texto ya estaba dado, había texto. Existía la música profana, pero por supuesto que existía la música profana, y en la música profana que se hizo, coger, digamos, temas que todo el mundo conocía y transportarlas a las voces con textos algunas veces juguetones, chistosos, llegó a tener otro tipo de, bueno, juegos rítmicos, imitando sonidos, el sonido de los animales, de los pájaros, ya tenía otro tipo de, digamos, de desarrollo. Vamos hacia la música instrumental. Los instrumentos no existían en el Renacimiento, pero por supuesto que existían. Lo que pasa es que no eran independientes. ¿Independientes de qué? De las voces. ¿Cómo empezó la música instrumental entre el Renacimiento y el Barroco? Imitando a las voces. Entonces ustedes son un consorte, bueno, un consorte no, esa no es la palabra, son un coro. Entonces yo tengo este coro y tengo un grupo de violas da gamba. Van a imitar a los bajos, a los tenores, a las sopranos y a las mezzosopranos. Literalmente van a coger lo que ellas hacen. Es un grupo de instrumentos, entonces sigo teniendo 4 voces, 5 voces, todas iguales, lo mismo para las flautas. Vienen a partir de la música instrumental. Cuando empieza el barroco se independizan. Ese es el momento en el que empezamos nuestro concierto de hoy. Se independizan quiere decir que se empieza a buscar un repertorio para el instrumento solista que no necesariamente venga de lo que se hace en las voces, porque la partitura para la voz ya está escrita, pero el instrumentista quiere desarrollar su propio instrumento, aparecen nuevas dificultades, los luthiers, o sea, los que fabrican los instrumentos, empiezan a buscar cómo mejorar este sonido, aquel, las cuerdas las cubrimos de metal, no, las dejamos de tripa, son más largas, las doblamos 2 veces, cómo cambian los arcos, cómo cambia la arquitectura del instrumento, los instrumentos de viento empiezan a tener un protagonismo distinto. Y sobre todo, entre el Renacimiento y el Barroco hay un cambio de mentalidad musical. Antes, durante el Renacimiento, eso parecía como una competencia de quién compone más voces. Entonces uno, no, yo compuse polifonía para 40 personas, no, yo compuse para 2 coros, cada uno de 30, entonces me da 60. Y llegó un momento en que esto era imposible, no se entendía el texto. Y pues el texto era precisamente música sacra. ¿Cómo es posible que mientras uno canta en francés, el otro esté cantando en inglés y el otro esté cantando en latín? Era imposible. Y la música vocal se volvió música, casi que música pura, no tenía texto. La Camerata Bardi se reúne y dice, no, tenemos que cambiar esto. Aparecen las bases de la ópera. En la ópera se unen la música, la danza y el teatro. El teatro, la declamación de un texto acompañado por música, y el texto vuelve otra vez a una sola voz. Al cantante se empieza a desarrollar una lírica muy distinta, una relación con el texto muy distinta. Los instrumentos tienen, por supuesto, una relación con la música vocal. Volvemos al concierto que tenemos hoy. No va a cantar nadie, pero ustedes tienen que entender de alguna manera que esa música instrumental que escuchamos tiene sus raíces en el canto. Al no tener las dificultades del cantante de tener que respirar, por ejemplo, o tener que pensar en un texto, el instrumentista empieza a desarrollar otro tipo de sensibilidades y de armas. La virtuosidad, el virtuosismo, el conocer la música, ellos bañaban permanentemente en este tipo de músicas, así es que el instrumentista que decía de, no sé, improvisar sobre una canción que todo el mundo conocía, ay, la gente, hoy no la conocemos, como si a alguien le da por improvisar en una canción que todo el mundo conoce. Yo no sé, hoy en día, Karol G, o yo qué voy a saber, Shakira, algo que todo el mundo conoce, le gusta o no. Allá funcionaba igual. De todo eso se nutrió la música de Frescobaldi, de Bach, aunque no lo crean, de Jacqueline de la Guerre, de Scarlatti, de todos los músicos que vamos a escuchar hoy. Entonces, resumiendo, para entrar al barroco tengo que saber de dónde vengo. Vengo de la música polifónica, vengo de la música vocal. Así yo esté hablando de un solo instrumento, llámese laúd, llámese clavecín, llámese violas da gamba, y toda la familia, toda la orquesta que también nace en ese momento, los instrumentos empiezan a desarrollarse como seres independientes, tienen un repertorio para ellos mismos. Esta es la introducción a lo que vamos a ver hoy.
Como lo organicé cronológicamente, recuerden, en el programa no lo van a ver así. Este es Hangnox. Creo que el clavecín que tenemos no es de dos, sí, no, es de dos teclados, el que tenemos es de dos teclados. Tenemos varios clavecines, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar con Girolamo Frescobaldi. Ustedes se dan cuenta por sus fechas que él está exactamente en la mitad entre el Renacimiento y el Barroco. Lo organicé cronológicamente, él está en la segunda parte del programa. Girolamo Frescobaldi es un italiano que pertenece a un tipo de estética muy distinta, a las cortes de Ferrara, los Medicis, un desarrollo de Europa muy distinto, los comerciantes. Él era un gran instrumentista, tanto organista como clavecinista. Trabajó para los Medicis, trabajó como organista en San Pedro de Roma, o sea que era un músico, digamos, una categoría bastante, pues, era un músico muy, muy, muy importante. Italiano, desarrolló, él está en lo que llamamos entre la prima práctica y la segunda práctica, así lo llamaban en esa época, es decir, el cambio entre el Renacimiento y el Barroco. Casi ninguno se salvó de escribir óperas. Bueno, Bach creo que fue el único rebelde sin causa que dijo, no, yo óperas no compongo, pero compuso otras obras. Digamos que Girolamo Frescobaldi para mí representa la belleza y la transición. Muchas de sus obras están inspiradas en la música vocal. ¿Qué quiero decir con esto? Es el que más está inspirado en ello. Es su noción de tempo. Así como el cantante se puede permitir salirse un poco de la línea armónica, improvisar en sus obras para clavecín y órgano, él busca hacer lo mismo. No quedarse quietico, usando las mismas proporciones, sino que busca imitar al cantante. ¿Imitarlo en qué? Es difícil para un instrumentista solista tratar de buscar la retórica de algo que no tiene texto. Imagínense, ¿cómo se hace para representar el amor, el odio, la tristeza, la rabia, con un instrumento que no tiene texto? Pero sí, viene un poco de ahí. Viene de esa estética de buscar adornos, de buscar respiraciones. Este es el reto del instrumentista. De todas sus composiciones, vamos a escuchar de 3 libros distintos. Él compuso muchísima música que recopiló en diferentes libros. El primero, 1614, en este momento Giulio Caccini está sacando su segundo libro. Es otra cosa característica del barroco. Hay un boom de impresiones de métodos instrumentales que antes no existían. No existían, parece que ninguno se quedó sin imprimir métodos. Fue una de las cosas que estudié en la Sorbona y me llamó muchísimo la atención, que hay libros totalmente dedicados a los métodos. Hubo uno, Corret, que escribió para todos los instrumentos. Esto era también algo comercial, es decir, hay que vender esas obras, quiere decir que hay quien los compre. Eso quiere decir que hay músicos que en sus casas están trabajando para perfeccionar su método y que se está empezando a crear como una especie de afición a estudiar al músico, al profesor, al alumno. Hay muchísimos métodos. Esto es un método donde también hay música. El primer libro fue impreso 4 veces, tuvo un éxito rotundo. Y de él vemos una toccata. Aquí ya se le empieza a dar, digamos, nombres a estas nuevas obras. Toccata, ricercare, capricho, canzona, hablan de una libertad completamente nueva. Buscar una forma distinta de improvisar o de buscar un método diferente. Una de las cosas que me llamó la atención fue que estas obras fueron grabadas. No sé si ustedes saben qué es eso. En esa época existían 2 formas de editar las partituras. La primera con tipos móviles, así se le llamaba. Ustedes no sé si conocieron las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir, cuando uno les espichaba, tenían detrás como un poco el mismo mecanismo del piano. Es decir, como unas letricas que se iban poniendo sobre el papel. Aquí se armaba la hoja con tipos, o sea, con las letras. Se ponían las letras, se le pasaba tinta y se sacaban 500 impresiones. Pero si quedaba un error, quedaban 500 errores. Y entonces tocaba hacer fe de ratas. La otra opción, un poco más cara, era hacerla grabar. Grabar era en una placa de cobre, escribir al revés y después quedaba impreso. Entonces yo tenía, quedaba como un sello. El músico se podía llevar esas placas de cobre y quedarse con ellas y volverles a hacer una impresión. Eso era más caro porque era mucho más, esto realmente eran de los artistas que se quedaban horas y horas y horas. En lo que investigué, las mayorías en 1700, la mayoría de grabadoras en París eran mujeres.
de las que no se hablaba prácticamente. Ellos grababan y la ventaja que eso tenía es que se podía corregir, porque como eso es como grabar sobre arcilla, había un mecanismo para repujar al revés y se podía volver a hacer. Estos libros fueron grabados y no impresos por tipos móviles, lo cual quiere decir que son muy importantes porque era un procedimiento mucho más caro. Entonces aquí estamos hablando ya de obras que estaban desde el comienzo pensadas en ser un éxito. Obras que están inspiradas en el mundo vocal, en la música vocal. De hecho, la canzona es eso, es una canción en versión teclado. Y el capricho, que también habla de mucha libertad, sopra il cuco, no cucho, cuco del primo libro. Cuco es el pájaro cucú, un procedimiento típico del motete, que es un tipo de obra vocal muy conocida en el Renacimiento, que era coger, por ejemplo, sonidos de animales, de la naturaleza y pasarlas a este tipo de obras instrumentales. No les puse una foto de Bernardo Storacci porque no existe. De él no sabemos prácticamente nada, solo lo que recibimos por este libro, Selva di varie composizioni. Es lo mismo, es una colección de obras para clavecín y para laúd, muy en el mismo estilo de Frescobaldi. Las mismas obras que compuso Frescobaldi en su libro, exactamente las mismas las encontramos aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se dice que él es un continuador de Frescobaldi, muchos musicólogos opinan que no, que realmente él se encuentra en él alguna variedad, algo diferente. Él es especialista en la variación, el tema y variación. Es algo que es muy típico del barroco, de hecho lo era ya desde el Renacimiento. De él escuchamos una chacona. No sé si ustedes saben lo que es una chacona o una pasacalle. Es una obra que está basada sobre una improvisación a partir del bajo. Son las mismas notas que se repiten por lo general en menor, como un pazzamezzo, se bajan, se coge la misma sección y sobre eso se hace música. Eso es de lo más bello que hay porque es como un poco el canon de Pachelbel. Sobre 5 notas, tener a la gente 5 minutos escuchando música. Y el bajo son 5 notas, no hay más. Y sobre eso una improvisación, 2 voces, 3 voces, un canon, luego sube, luego baja. Es una forma, es una danza, la chacona es una danza, un poco como la pasacalla, basada en lo mismo. Entonces, por lo general, nos presentan el tema al comienzo y después uno está todo el tiempo jugando a, ay, pero si ahí está, ay, sí, ahí está, pero vea, un poco lo que hace la fuga. Uno escucha un tema y después alcanza a empezar a mirar, que es como una milhoja, donde empiezan a aparecer otra vez y se persiguen y luego se encuentran y luego el músico aquí se permitió jugar de todas las formas que había posibles, buscando pues por supuesto la técnica de su instrumento, cambiando las manos, haciendo octavas, paralelas, quintas, subiendo, cambiando, basándose en este tipo de, digamos, de obras que no son otra cosa que danzas sobre una pequeña melodía que varía. Aquí ya cambiamos de siglo. Sí, hay una mujer compuso, las hay, existen. De hecho, dentro de un mes hablaremos mucho de ellas con el concierto que viene el 5 de noviembre de Roberta Intervesi. Es un concierto sobre las mujeres compositoras del barroco. Existieron, fueron muy pocas. No era fácil para la mujer componer pues, por fuera de su rol de madre, esposa, pero eso no quiere decir que no existieran. Lo mismo cantantes, en las cortes de Ferrara había un grupo de cantantes que se hicieron muy conocidas y se las pedían y se las luchaban, tuvieron fama, fortuna, así es que tampoco es tan cierto que no tuvieran absolutamente nada que hacer. Elisabeth Jacquet de la Guerre fue una mujer que llegó a Versalles a los 5 años, se presentó ante el rey Sol, Luis XIV, y pues su talento le valió que fuera adoptada prácticamente en Versalles por Madame de Montespan, una de las favoritas del rey. Cuando digo favoritas quiero decir amante del rey, y allí fue criada con los mejores, mejor dicho, preceptores, tuvo una excelente educación. Después de casarse, se fue a París, pero volvió siempre a Versalles a dar clases, estuvo siempre vinculada a la música, siempre compuso. En 1687 compuso su primer libro de obras para clavecín, compuso una ópera, alcanzó a componer una ópera. Sus primeras obras, de hecho, eran obras dramáticas que fueron representadas en Versalles. Se la tenía en gran estima. De ella escuchamos algo típico de este tiempo, las suites. La suite se dice que es francesa, pues básicamente fue uno de los géneros que más se compusieron en Francia en el barroco a finales del Renacimiento, que son las danzas.
Las danzas son tipos de bailes muy coreografados y muy específicos. No es lo mismo una pasacalla que una bourrée, que un passe-pied, que una chacona, que una allemande. Todas tienen diferentes tipos de coreografía. ¿Y qué hacían en las suites instrumentales? Unirlas. Por supuesto, no era para que la gente se parara a bailar, claro que no. Era una forma de retomar todo eso que se hacía en el Renacimiento, donde la gente sí bailaba. Para las cortes francesas, bailar era casi más importante que aprender a leer y escribir, porque eso era la habilidad social más importante. ¿Qué hacían en las largas noches de invierno? Pues no tenían Netflix. Tenían a un conjunto de músicos que llegaban y les tocaban y se sentaban a bailar hasta el cansancio. Eso era una habilidad social muy, muy importante. Por eso las danzas son parte fundamental de la música instrumental del Renacimiento y del Barroco. Y estaban ya tipificadas. Uno no puede decir, ay, voy a componer una allemande y coger un metro que no es, una métrica que es distinta, porque los músicos van a decir, ¿qué? Ya se sabía qué era. Entonces, si ya estaba la forma fija, ¿cuál era el ingenio? El tema, la velocidad, los instrumentos, las octavas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas danzas. Las suites llegaron a tener hasta, no sé, 10, 18 danzas. Bach compuso suites, Händel compuso suites, Scarlatti compuso suites, Jacqueline compuso suites, todo el mundo compuso suites, en especial los amigos de la música francesa, porque había una gran división entre los italianos y los franceses. Los italianos, la ópera, ellos eran de otra, las cantatas, las sonatas, eso era muy italiano, y los franceses, la suite, y nadie me la toca. Fue una de las primeras, dicen, en esa época, en reconciliar la música italiana y la música francesa, que de verdad estaban peleadas. Se la pasaban insultándose los unos a los otros, mi ópera es mejor que la suya, mi cantante es mejor, claro, ella es una mano de castratis, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era así. Y ya los franceses al final, digamos, a comienzos del siglo XVIII, ya empezaron a decir, bueno, hay mucho que aprenderle a los italianos, y los franceses también, y los italianos, bueno, vamos a mezclar un poco en lo que se llamó la reunión de los gustos. Fue el final del barroco, fue lo que adaptaron músicos como Händel y Johann Sebastian Bach. Aquí tenemos otra particularidad, miremos esta obra de acá, el preludio, obra que era especial. Ustedes me van a decir, el preludio no es una danza, no, no es una danza. Allemande, courante, sarabande, chaconne son todas danzas. El preludio tenía la función en los laudistas. Tuvimos un concierto de laúd el jueves, que pues es el primer joven intérprete, creo, de laúd que tenemos acá, si no estoy mal. Y fue muy bonito verlo. Eso ya me recordó cuál es la función del preludio. Los laudistas desafinan su instrumento. Eso no se llama desafinar, se llama escordar su instrumento, es decir, que durante una obra u otra le suben o le bajan, cambian los trastes, porque los trastes no están como en la guitarra incrustados en el mástil, sino que se mueven. Eso quiere decir que cuando empiezan una obra, antes de lanzarse, tienen que mirar si están afinados y empiezan a jugar. Esa tomadura de pelo ahí al comienzo se termina convirtiendo en un preludio, es decir, una obra en la que el músico afirma la tonalidad, afirma los dedos, así, ya voy, ya sé dónde estoy. ¿Por qué era el laúd? Por lo que les acabo de contar, son características del laúd. El clavecín no. El clavecín llega y tiene todo hecho, ya está todo cortado y bonito y ya solamente le queda sentarse a cocinar. Al laudista no. Entonces, esa moda de los laudistas de hacer preludios pasó a los clavecinistas. Estos que ustedes ven acá se llaman preludios no medidos, prélude non mesuré, que quiere decir preludios que no tienen una métrica. Entonces es como que ustedes se toman un tiempo en decir qué es. Las suites instrumentales no estaban hechas para ser bailadas. De ahí para arriba ustedes sí empiezan a sentir de alguna manera, esto es una danza, Y Jacqueline de la Guerre fue una de las que retomó esta moda francesa que se hizo realmente muy famosa entre 1630 y 1730 y pasó de los laudistas a los clavecinistas, a los violistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de un preludio que nos conduce a una suite. Aparecen también por orden, porque voy por orden cronológico. En el programa abre Jacqueline de la Guerre y luego Domenico Scarlatti, y después vienen Frescobaldi y Storace y terminamos con Johann Sebastian Bach. Domenico Scarlatti es el hijo de Alessandro Scarlatti, también posterior a Jacqueline de la Guerre, es una estética muy distinta. En ese momento él nace en Nápoles. Nápoles, no sé si lo sepan, en ese momento era parte de la corona española.
así es que era como estar en España. Viajó por muchísimos lugares, repartiendo su música, expandiendo su música. Este puede ser quizás uno de los primeros grandes clavecinistas dedicados al instrumento, con unos métodos muy, muy claros. Él ya llevó la técnica del instrumento más allá, ya casi que preclásico. No hay instrumentista, no hay clavecinista que no tenga que pasar por las obras de Scarlatti. 555 sonatas compuso, sonatas bipartitas, y digamos que su especialidad fue precisamente esta agilidad y esta, digamos, técnica novedosa, cruces de manos, algo que ya va, ustedes ya lo sienten como hacia el piano, como que el piano se nutrió de esto para crear la escuela que llegó a crear. Se dice que no sé en qué tiempo conoció a Händel y en esa época les gustaba retarse a duelos de instrumentistas, y que venció a Händel en el clavecín, pero que Händel lo venció en el órgano. Se instaló en Madrid, donde terminó su vida y donde se españolizó, llamándose Domingo Scarlatti, y allí terminó sus días. Tenemos 4 de las famosas sonatas, de las 555 sonatas que compuso. Solamente publicó un libro en 1738, Esercizi per gravicembalo, gravicembalo, clavicembalo, es lo mismo. No se dejen equivocar por el nombre. Clave, clavicembalo, gravicembalo, es igual. Sonatas para teclado. De muchos musicólogos dicen, qué hombre tan, digamos, tan creativo, nunca varió la forma. Hizo 555 sonatas iguales. Entonces, ¿las 555 son iguales? Por supuesto que no. Digo iguales en que son una sonata dividida en 2 partes que se repite, no más. ¿Cuál es su novedad? La búsqueda armónica. Fue muy, muy ágil para eso y decidió buscar, tratar de meter en su música un poco la música española, es decir, la música del modo frigio, un poco las castañuelas, un poco casi de música étnica mozárabe española. Ustedes alcanzan a sentir un poco esos sonidos que empezó a buscar y a introducir en su música. Entonces, mucho antes de que apareciera el nacionalismo musical del siglo XIX, tenemos a un músico que en el Renacimiento decidió rescatar las raíces folclóricas del país. Sería casi que una grosería no tocar a Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, bueno, es uno de los músicos más importantes de la historia, no solamente porque fue uno de los que más música compuso, sino porque él termina un repertorio, termina un periodo que es el del que estamos hablando desde hace ya lo que llevamos hablando, pasando del Renacimiento, música vocal, en el momento en que se independizan los instrumentos, en el momento en que la música vocal se reconcilia de una forma muy distinta con la música instrumental, donde aparecen los primeros tratados instrumentales, donde se empieza a buscar la técnica de cada uno de los nuevos instrumentos, la época del violín, del órgano, del clavecín, las violas de gamba, toda la música que empieza a aparecer, la retórica, hacer una especie de resumen de la retórica, que no es otra cosa que tratar de representar con instrumento lo que hace la voz, lo que hace el discurso, lo que hace la ópera cuando en un recitativo cuenta una historia dramática, triste, fuerte. Eso trata de buscarlo. Todos los músicos del barroco buscan transportar esto a su música instrumental. De él escuchamos un monumento de los tantos que compuso, obras que son mitad teóricas, mitad prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? El arte de la fuga son obras que él es un gran matemático. Es un matemático de la música. Él realmente se sentó, además de componer lo que tenía que componer todos los domingos para su iglesia, para sus príncipes, se sentaba realmente a hacer obras teóricas, buscando cómo mejorar el clave bien temperado, cómo mejorar estas octavas. Era un hombre absolutamente curioso, se metió en todas partes y se fue a buscar la música de Scarlatti, las fiori musicalis también de Frescobaldi, todo lo que existía en ese momento, todo lo cogió, todo, se iba donde los mejores músicos, los mejores luthiers, estaba metido en todas partes, a todo el mundo le hacía preguntas, tocó todo lo que le pasaron por las manos y de eso creó, digamos, lo que ya prácticamente es el resumen del barroco, llevándolo mucho más allá. Hoy en día los instrumentistas del instrumento que sea, se sienten obligados a tocar Bach, así sea en trompeta, en charango, en lo que sea, porque lo que hizo Bach realmente no se ha repetido. La fuga y fantasía cromática es el final de nuestro programa. Cromática, no sé si recuerdan, pues, los músicos decimos cromático a algo que viene por medios tonos. Entonces, diatónico, la escala que conocemos, re, mi, fa, sol, la, si, do, y el cromático son do, do sostenido, re, etc. Es decir, intervalos más pequeños. No sé si queden preguntas, sale muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta con respecto al
programa, hablé muy rápido. Entonces, resumiendo, quiero que se disfruten este concierto. Yo sé que un instrumento como el clavecín, que no tiene, digamos, esas diferencias de sonido, de volumen, de intensidad que tiene el piano, no podría decir, ay, y conozco mucha gente que dice, uy, no, clavecín. Yo entiendo. Lo mismo pasa a veces con el órgano, ay, no, órgano otra vez. Pero, bueno, el órgano no es lo mismo que el clavecín. El clavecín tiene cosas muy bellas. Recuerden que un instrumentista de este nivel va a hacer unos virtuosismos que uno se queda impresionantes, doblando voces para que tratar de darle un poco más de fuerza y tratando de bajarle un poco a la intensidad para precisamente buscar esa retórica que es, sin duda alguna, la música del barroco, la música vocal, la música de la ópera, que estaba en todas partes en ese tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.